Gálatas capítulo 2, versículos 11 hasta el 21. Gálatas 2, 11 al 21 dice así: Pero quando Pedro vino a Antioquia, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y como judío, y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo en mí, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cierre sus ojos y oremos. Querido Dios, te agradecemos y te alabamos por tu palabra, Señor. Ministra nuestros corazones, sé con nosotros. Nosotros somos pequeños y dependemos de ti, Señor. Carecemos de tu unción, de tu gracia, de tu favor, de tu espíritu. Que tú hables únicamente, Señor, que yo cada vez me calle y que tú llegues al corazón y ministre de forma privada y particular a cada uno de mis hermanos, para que tu nombre sea glorificado y para que sus vidas sean transformadas, impactadas por tu poderosa palabra, en nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. ¿Cuál es el problema aquí en este texto? ¿Qué este texto puede impactar en nuestras vidas y cómo podemos ser transformados o cambiados hoy por esta lectura? Acá lo que está pasando, en primer lugar, quiero poner, digamos así, un uso de las tradiciones por encima de la ley de Cristo. En primer lugar, quiero poner un tema, que si vamos a poner un tema en este mensaje, sería la muerte de las tradiciones anticristianas. Acá el apóstol Pedro y el apóstol Pablo entran en un conflicto. Nosotros hemos visto que el apóstol Pablo escribe la epístola de Gálatas a los Gálatas, a los hermanos de las ciudades de Galacia, porque ellos están siendo enseñados de una otra doctrina contraria, una tradición anticristiana, contraria al Evangelio. Y cuando Pablo escribe eso, está llamando la atención de los hermanos a que el Evangelio es suficiente. No es necesario, es suficiente. Porque a veces una y dos y más cosas son necesarias para completar a una suficiencia. Es decir, si tengo un pan, dos panes y tres panes, son necesarios para dejarme lleno, satisfecho en mi cena. Pero cuando digo necesarios, estoy diciendo que agregando 1, 2 y 3 es necesario. Cuando digo que un pan es suficiente,
Estoy diciendo que no hace falta agregar nada más. Entonces, cuando es necesario, aún puedo agregar una cosa más. Es decir, tengo 3 panes, pero también tengo el tuco, que mojo el pan. ¿No es cierto? Porque son necesarios. Puedo agregar algo que también es necesario para satisfacer en mi cena. Pero si yo tengo un pan y digo que es suficiente, estoy diciendo, no me hace falta tuco, no me hace falta otro pan, no me hace falta nada más para que en mi cena esté yo satisfecho. Lo que Pablo defiende acá es que está diciendo, no hace falta nada más que el Evangelio. No hace falta ninguna tradición. Ustedes guardan los días y también cumple con las fiestas, como dice en capítulo 4, dice, no hace falta. El Evangelio es suficiente. Pero este texto, nosotros vamos a aprender 2 cosas. La primera es la dificultad que tenemos en comprender. Es decir, en traer para la mente, para la razón, en el entendimiento, aprender algo y traer para la comprensión, la razón, la mente. La segunda cosa es la demora en actuar. Nosotros a veces aprendemos en la razón, llevamos a la mente con mucha dificultad, pero después eso no baja para el corazón y con las emociones, como nos llegan las emociones, nosotros no actuamos, dejamos de actuar. Y quiero mostrar en este texto que aún los mejores de los cristianos tenemos estas dificultades. Acá nosotros vamos a ver un embate, una diferencia entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. De manera que el apóstol Pablo dice que el apóstol Pedro en ese entonces estaba siendo hipócrita. Dice que estaba disimulando, estaba siendo un simulador. De manera tal que el mismo Bernabé, que era compañero de él, del apóstol Pablo, se llevó con su hipocresía. Es que 2 temas acá pasan a veces, hermanos, en nuestro corazón. Y podemos ser cristianos y podemos ser de los mejores pastores, de los apóstoles de Jerusalén, y nos pasa también lo mismo. Esta misma dificultad, la dificultad de aprender y cambiar, de adaptarse a los cambios en la vida. Nosotros estamos hablando como el apóstol Pablo y el apóstol Pedro eran judíos, traían con ellos una tradición milenaria que era difícil cambiar. Cuando viene Jesucristo y nos enseña el Evangelio totalmente distinto de las tradiciones judías, entonces, aunque el apóstol Pedro había aceptado totalmente al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como cuesta a cualquier ser humano la adaptación y el cambio, quitando los cimientos de la tradición, le costó también al apóstol Pedro. Que cuando el apóstol Pedro, dice el versículo 11, encuentra con el apóstol Pablo, dice Pablo, lo resistí cara a cara. Imagina, hermanos, no es una pelea de apóstoles. Acá parece que están los 2 apóstoles en una tremenda pelea. Ustedes saben que la discusión doctrinaria es la discusión más importante en las Escrituras. Es decir, ¿por qué doctrina, por qué evangelio, por qué causa estamos dispuestos a dar nuestras vidas? Y ellos tenían que demostrar la razón de la doctrina por las que ellos estaban dispuestos a morir. Por esa razón se reúnen en Jerusalén todos los apóstoles de la iglesia para discutir y determinar qué clase de doctrina deben creer en común. Y esto es algo que es un asunto muy importante en las Escrituras, la comunión de los santos, la comunión de la iglesia. Hay doctrinas, como yo dije en la prédica pasada, que son secundarias, cosas que son secundarias, como algunas costumbres o algunas razones
totalmente secundárias. Como te bautiza? Como te bautiza já em tua igreja? Como é o tema que você hace Santa Cena? Você hace Santa Cena em todos os domingos? Você hace Santa Cena uma vez ao ano? Uma vez ao mês? Há questões totalmente secundárias em la doutrina. Pero questões primárias, que é, ¿en qué tú crees? ¿Tú crees que Jesús ha muerto por ti y ha dado su sangre, su vida para rescatarte de la muerte y salvar tu alma? Sí, creemos de manera igual. Entonces, lo secundario no es necesario ser discutido, pero lo que es primario sí. Y acá estaba algo primario y algo importante para el resto de la historia de la iglesia. ¿Cómo vamos a recibir a las nuevas personas que agregan a la iglesia? ¿Qué doctrina ellos tienen que seguir? ¿Cómo debe ser? Debemos seguir con las tradiciones. Entonces el apóstol Pablo no estaba en la región de Galacia. Y algunos judaizantes pasaron por las iglesias de Galacia enseñando que sí, ellos necesitaban de Jesús, que es necesario, pero también de las tradiciones de la ley. Jesús no es suficiente, sino que necesario. La ley no es suficiente, necesitamos la ley y también de Jesús. Y Pablo dice, no comprendo el evangelio. Para un minuto, apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro entendía, había descendido a su corazón la emoción de decir, creo que tenemos que tener la misma comunión con los gentiles. Pero cuando llegaban los de Jacobo, es decir, Jacobo, que es mismo Santiago, ¿no? Hermano del Señor, Juan y Pedro, que es Cefas, son los tres más cercanos de Jesús que eran responsables por el concilio en Jerusalén. Es decir, la iglesia de Jerusalén tenía como presidente, es decir, quien presidía al concilio de Jerusalén y era pastor de Jerusalén, era Jacobo. Jacobo, que nos escribió la epístola de Santiago. Jacobo, hermano de Pedro, Cefas, y hermano de Juan, el que recostaba la cabeza al hombro de Jesús. Jacobo. Cuando llegaron los de Jacobo, es decir, aquellos que eran judíos de nacimiento y aquellos que también guardaban un poco, no guardaban la tradición, pero también no discriminaban a los que guardaban la tradición de los judíos. Pedro estaba visitando las iglesias del apóstol Pablo y estaban todos juntos con los gentiles, porque Pablo predicaba el evangelio a los gentiles. Y ellos se convertían. Y llegaba el hermano Pedro y los abrazaba, estaba con ellos, vamos a comer juntos y cantaban himnos juntos. Cuando llegaban los hermanos de Jerusalén, es decir, estaba Pedro en Antioquía, como dice el versículo 1, pero versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, dice el apóstol Pablo. Pues antes que viniera algunos de parte de Jacobo, versículo 12, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo. Repita la palabra, miedo. ¿Por qué digo para repetir? Para tener énfasis. Porque es una de las razones que el apóstol Pedro dejó de consentir la comunión con los gentiles cuando llegaba el grupo de pastores que venía de Jerusalén. Y viene el pastor Jacobo y me va a retar que estoy acá en comunión con los gentiles. No estamos guardando acá las leyes y todo eso. Wow, si nos ve así. ¿Se acuerda del apóstol Pablo cuando toma a Timoteo como discípulo allá en capítulo 15, versículos finales del libro de Hechos? Toma y se lo lleva y lo circuncida para no tener estos problemas allá adelante con los hermanos que son un poco tradicionalistas demasiado. Entonces dice, para no tener que explicar nada, para no tener ningún problema, dale Timoteo, te circuncidamos acá y seguimos predicando la palabra. Hasta que nos expliquemos y vamos, vamos ya así de esta manera, no tenemos ningún problema. Pero acá en este versículo dice Pablo, cuando yo fui a Jerusalén a visitar los de reputación, es decir, Jacobo,
Cefas, que es Pedro, Jacobo y Juan, ellos no nos obligaron a circuncidar a Tito, que estaba conmigo a pesar de ser griego. Es decir, ¿qué doctrina estamos hablando? ¿De qué manera nosotros debemos vivir este evangelio? ¿Cómo funciona eso? Eso obviamente aconteció antes del concilio de Jerusalén, cuando reunieron todos los apóstoles para decir, no hace falta que circunciden a los gentiles. La circuncisión, obviamente, ustedes se recuerdan que era un corte en el prepucio masculino para tener un agregado de marca, una señal de quién pertenece al pueblo de Dios y quién no pertenece. Entonces, cuando ellos se convertían, ¿tenía que circuncidar o no? No hacía falta. Capítulo 16 del libro de Hechos, versículo 2 adelante, dice que cuando Pablo salía, vamos a leer este versículo si ustedes tienen, capítulo 16, versículo 4 y 5, dice así, y al pasar por las ciudades, les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. Entonces, ¿por qué causa hubo esta reunión en el concilio de Jerusalén, capítulo 15 de Hechos? Por causa de este problema que estamos viendo acá. Pedro no podía libremente estar con los gentiles porque temía a los hermanos que venían de Jerusalén. Parecía que había una cierta comprensión mental, pero no había bajado al corazón. Y cuando no baja al corazón, nosotros no hacemos. Nosotros somos seres emocionales que tenemos razón. Es decir, movido no por la razón, sino que por las emociones. Todo ser humano es un ser emocional que se mueve por las emociones. Tú puedes comprender algo muy bien, pero si eso no viene a tu corazón y te convence, tus emociones no tienen ganas de hacer, tú no vas a hacer. Muchas veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero a veces eso no llega al corazón, entonces nosotros no podemos hacer. No es porque no sabemos, porque no tenemos ganas. Y cuando no tenemos ganas, porque nos faltó comprensión en las emociones. Cuando nosotros descendemos desde la razón al corazón, podemos comprender. Y dos cosas hacen que nos impida de llevar emoción a lo que aprendemos, adaptarnos a lo que aprendemos. La primera cosa es el miedo. Por eso dice que repetiera la palabrita miedo. Pedro es bastante evidenciado en las Escrituras por tener miedo. Y era un apóstol del Señor. Así que si tú tienes miedo, no pienses que sos la peor persona del mundo. Uno de los grandes apóstoles tuvo miedo. Tuvo miedo cuando el Señor lo llamó para caminar sobre las aguas. Tuvo miedo, dice la palabra de Dios. Tuvo miedo de confesar que Jesús era su maestro cuando estaba Jesús siendo crucificado. Y una mujer que trabajaba con la copa le hace una pregunta: ¿tú también eres uno de ellos? Y él dijo: no lo conozco. Tenía miedo de ser crucificado con Jesús. Tuvo miedo el apóstol Pablo. El miedo es algo que impide con que el corazón aplique lo que ha aprendido. La razón comprende, pero el miedo te impide. Y dice: para un cachito, está bien que entendiste, pero no ponga el pie sobre el agua. Pero ¿y si no funciona? El miedo nos frena de alcanzar muchas cosas delante del Señor. Hay miedos que son comunes. Es decir, el miedo es digamos así, un instinto natural de preservación. Te protege del peligro. ¿No es así? Un niño cuando nace ya tiene miedo de nada. Y es necesario este miedo. Una porción de miedo es necesaria. Si tú dejas a un niño sobre un puente y va saliendo por el puente y va a saltar en el agua. Si lo dejas al borde de una pileta, él va a meterse en la pileta, no tiene noción de profundidad, no tiene ningún miedo.
Y nosotros necesitamos una porción pequeña de miedo. Es aquella porción que nos dice, wow, este es un peligro. No cruce la calle de cualquier manera, mire hacia dos lados. ¿No es cierto? Pero hay una cantidad de miedo que se pasa de lo natural, que se pasa de lo normal y nos impide. Sirve de un freno para el avance de lo que creemos en nuestro entendimiento. Y si nosotros, hermanos, no tenemos bajado al corazón lo que entendemos, lo que comprendemos, acá yo creo que el apóstol Pedro había entendido. Había comprendido de tal manera que su emoción decía, es cierto que tú vayas a abrazar a los hermanos gentiles. Está correcto eso. Yo siento eso en mi corazón. Pero ¿será que van a decir lo mismo los apóstoles de Jerusalén cuando lleguen? Están llegando, están viniendo. Y salían y decían, no, porque viene Jacobo, hermanos, alejemos acá. Y hasta Bernabé decía, así es, sí, no sabes cómo es serio con las cosas de la tradición. Bueno, entonces alejémonos porque no son circuncidados esos hermanos. Obviamente que todo eso se resolvió después de Hechos 15, ¿no es cierto? El concilio de Jerusalén. Pero hasta entonces no estaba resuelto. Y la palabra de Dios nos muestra acá cómo aplicar eso en nuestro corazón para entender eso también. Nosotros muchas veces dejamos con que el miedo nos frena. Dejamos con que el miedo impida que llegue a la emoción lo que comprendemos en la mente, en la razón. Segunda cosa son las tradiciones que nos frena, que impide a Pedro de disfrutar esta comunión. Y muchas veces nosotros nos encontramos con tradiciones terribles. Nos quita la presencia de Dios. Ah, no, porque yo he aprendido desde niño que era así. ¿No es cierto? Hay una historia de una mujer que siempre cortaba la cabeza de pescado. ¿Se acuerdan de eso? Cortaba la cabeza de pescado para freírlo en su familia. Y le preguntaron, ¿por qué tú cortas la cabeza de pescado para poner en la fuente? Y él dice, no, porque mi mamá lo hacía. Y yo aprendí de mi mamá que tenía que cortar la cabeza de pescado. Y él dice, ¿y cómo fue que tu mamá te enseñó? No, simplemente aprendí de tradición. Ella me dijo, no, siempre tiene que cortar la cabeza de pescado para meter en la fuente. Bueno, entonces, ¿por qué? Y ella le preguntó a la mamá, madre, entonces, ¿por qué me enseñaste esto? Ella dijo, no, porque mi mamá también, la abuela de la chica, también hacía lo mismo. Y fue regresando hasta la bisabuela. Y la bisabuela viva todavía dijo, no, yo corté porque no vivíamos nosotros. La fuente era muy chiquitita, no entraba la cabeza, el pescado entero, tenía que cortar la cabeza. Entonces siguieron haciendo la misma tradición sin ni saber por qué, el motivo. Y a veces nosotros nos encontramos así. ¿No es cierto? Cuán duro fue para Pedro entender eso y poner en sus acciones esta práctica de que Cristo plantó una iglesia y que ahora cambió. Y el apóstol Pablo nos va hablando y nos enseña desde el versículo 14 adelante que estas tradiciones no sirven de nada. Entonces el apóstol Pablo dice así, en Cristo Jesús somos todos pecadores. Mira cómo concluye. Versículo 16 dice, sabiendo que el hombre, nosotros, versículo 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, está diciendo, porque los gentiles, hermanos, eran todos aquellos que no tenían la marca de la circuncisión, o sea, no tenían pacto con Dios, no eran marcados de la alianza con el Señor. Nosotros, y ellos eran considerados pecadores, así eran nombrados los gentiles. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, también sabemos que la ley no es suficiente para justificar a nosotros. La ley no nos justifica. Ninguno de nosotros, versículo 16. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por las obras de la ley, nadie será justificado. Está diciendo, mira, si nosotros sabemos que no podemos ser justificados por la ley, necesitamos de Cristo, recurrimos a Cristo así como los gentiles recurrieron, entonces queremos ser justificados por las obras de Jesucristo y no las obras de la ley. Entonces, si para Cristo todos somos pecadores, nosotros somos pecadores también, somos mejor que ellos.
Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿De qué nos estamos aprovechando de la ley para hacernos diferentes de ellos? ¿Podemos ser justificados por la ley? No. ¿Nosotros nos encontramos salvados en la ley? No. ¿Por qué nosotros lo tratamos como pecadores si nosotros en Cristo también somos pecadores? Cuando Cristo vino, nosotros nos encontramos como pecadores. Como Jesús dijo a los fariseos que iba a echar la piedra sobre la mujer adúltera en la playa. Y dijo: al que no tenga pecado, tire la primera piedra. ¿Y en qué categoría se clasificaron todos los fariseos, doctores y maestros de la ley? En la de pecadores. Nadie tiró la primera piedra. Entonces Pablo está diciendo: si nosotros nos encontramos como pecadores también, sabemos que no podemos ser justificados. Versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, todos nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Si nosotros también estamos en la misma condición y carecemos de Jesús, entonces Jesús es ministro de pecado. No. Jesús es ministro de pecadores. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si yo he entendido que la ley no me justifica, y yo sé que haciendo estas cosas no seré justificado, ni santificado, ni perdonado, ¿por qué vuelvo a hacer estas mismas cosas? Diferentemente, por eso digo, la tradición anticristiana, diferentemente de lo que Cristo dijo. ¿Por qué voy a seguir una tradición contraria a lo que Cristo está enseñando? Si yo hago esto, yo estoy volviendo a ponerme como transgresor. Ahí viene versículo 19 al 20 y acá al 21 y acá cerramos. Porque acá dice así: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y así mismo se entregó por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Si pudiéramos salvarnos por la ley, entonces Cristo murió en vano. Porque es solo entonces agarrar la ley y cumplirla. Nosotros miramos hacia la ley, versículo 19, y la ley nos señala, nos acusa y dice: transgresor, pecador, pecaste contra la ley. Ninguno de nosotros cumplimos con la ley de Dios. Entonces Pablo dice: por la ley entonces soy muerto por la ley. ¿Quién mató a Cristo? Los que lo condenaron conforme a las tradiciones de su ley. Los que lo acusaron. Ahora, ¿por qué murió Cristo? Ya que Cristo no incumplió con la ley. Porque Cristo llevó sobre él nuestras culpas, nuestras transgresiones de la ley, no las suyas. Porque el único que cumplió con toda la ley y debería no morir es Jesucristo, que es santo y puro, y en su boca no encontró maldad, y ni en sus acciones hecho ninguno de pecado. Entonces, mirando hacia nosotros, la ley nos mira y dice: no mentirás, tú has mentido, reo de muerte, condenado. Ah, no, nunca he mentido, has adulterado, reo de muerte, condenado, culpable. Ah, nunca he adulterado, tú has alguna vez puesto alguna otra cosa en lugar de Dios. Ah, no sé, no me acuerdo. Bueno, culpable. El que no se acuerda seguramente ya lo hizo, ¿no es cierto? Culpable, condenado. ¿Condenado de qué? De muerte. Has puesto un símbolo, un ídolo y adorado. Has dicho, hablado y proclamado el santo nombre de Dios en vano. Hermanos, si vamos a mencionar los 10 mandamientos, estamos todos perdidos acá. ¿Has hurtado alguna vez? Aunque fuera la gomita de tu compañero de trabajo, compañero de escuela cuando era niño.
Yo ya horté un montón de mangos, hermano, caju, otra fruta que tenía así, cubriendo mi casa ya del vecino, saltaba, iba a robar caña de azúcar, que los chicos juntábamos 3, 4, cruzábamos la reja del vecino y robábamos. Yo soy culpable. Culpables somos. La ley nos mira y dice, no, la ley no tiene perdón, la ley tú tienes que cumplir. No cumpliste, tiene la condena para ti, allá en el artículo tal. Esta es la condena. ¿Y qué condena era? Romanos 3:23 o 6:23 o 3:23, que dice, porque todos pecaron, 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. No hay un inocente. Segundo, Romanos 6:23, que dice, ¿por qué? ¿Por cuánto? No, 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, gratuitamente Él muere en lugar nuestro. Cuando todos los dedos de la ley están señalando hacia nosotros, culpable, culpable, culpable. Por eso Colosenses 2:14 dice que Él agarró este escrito de deuda. Yo soy culpable y tengo una deuda. Y debo a la ley, a la justicia. Y la justicia va a venir a cobrar lo que debo. Agarró este escrito de deuda y puso, Colosenses 2:14, si no me falla la memoria, 2:12 hasta el 15. Y clavó sobre la cruz, exponiendo al público, públicamente, a todos los principados y potestades. El Cristo que es la vergüenza de la cruz, desnudo, humillado, sin ningún honor. Encima dice el texto de Isaías que ni bello era. Ninguna belleza tenía para que nosotros lo deseábamos. Era feo. De rostro, digamos así, de apariencia. No tenía apariencia ni hermosura. Totalmente diferente de lo que dice la palabra de Dios acerca de David. Era uno de los hombres más hermosos. Absalón, un hombre hermoso. Salomón, un hombre hermoso. Saúl, hermoso de apariencia y aspecto. Dice que los hombros de Absalón eran anchos, un hombre alto, imponente, hermoso. Pasaba en las calles, salían las personas, abrían las ventanas para verlo pasar, de tan hermoso que era el hombre. Y de Jesús dice, no tenía parecer, ni formosura, ningún atractivo había en él para que o deseásemos. Era despreciado de los hombres. Nosotros miramos como si fuera, qué feo este, nem me atrago. ¿Es cierto? No nos atraía por belleza. Este Jesús, que fue golpeado en la cruz y humillado y desechado de nosotros. Reíamos sobre él, escupíamos sobre él. Dice que los soldados pusieron, ya que tú eres el rey de los judíos, pusieron una corona de espinas, hermanos. Y los científicos muestran qué clase de rama que era aquella que doblaba y seguía con las espinas. Yo vi otro día, me olvido el nombre de la rama, de la planta, pero es terrible. Usted ni cerca quiere pasar la mano. Lo doblaron y pusieron la cabeza de Jesús y golpeaba con la caña y decía, profetiza, ¿quién te ha golpeado? Llegaba otro por atrás, imaginan los pinchazos que tenía en su cabeza. Antes de subir a la cruz, estos pecados que lo condenaban, todos esos que la ley señalaba y decía, culpable, culpable, aunque sus acusadores no veían en él y lavaban sus manos, Pilato diciendo, yo soy libre de la sangre de este hombre, no veo en él ninguna culpa digna de condenación, pero al Señor, dice Isaías, le agradó molerlo. Molerlo. Desmenuzarlo. Le agradó porque el Señor estaba poniendo sobre él la culpa de todos nosotros. Cuando el texto, versículo 19 dice, porque por la ley miró, señaló, juzgó y condenó.
soy muerto para la ley. Es decir, ahora la ley ya no me puede más condenar. Soy muerto por ella. Ella me mató para ella misma. Una vez que una persona cumple con la pena máxima, digamos, hermanos, y acá voy a hacer una ilustración para que usted comprenda mejor. Cuando una persona es culpable y es castigada con la pena máxima, acá en Argentina son la prisión perpetua, ¿puede ser, Marcia? ¿Existe todavía la perpetua? En Brasil la perpetua. Hay pena de muerte en Brasil, tampoco en Argentina, pero hay algunas provincias en Estados Unidos que hay pena de muerte. Y la pena máxima acá también es la pena de muerte. Condenado, muerte. Cuando una persona sufre la pena máxima, no puede ser condenada de vuelta. Ninguna persona. Entonces, la figura que tenemos acá, cuando el apóstol dice, la ley me juzgó, me mató, para la ley estoy muerto. Ahora vivo yo para Cristo, porque fui con él crucificado en la cruz. Cuando ele estava sendo crucificado, llevando mis pecados, estava morrendo eu para mim e para a lei. A lei já não pode acusar-me mais. Já não estou mais bajo a condena da lei, porque se a lei me mira até o dia de hoje, me vai encontrar culpado. Quando a lei me mira e encontra Cristo llevando mi culpa sobre si, já não pode dizer nada. Alguém morreu já em lugar tuyo, não te pode mais condenar. Já cumpliste com a pena máxima. Alguém pagou por la pena máxima por ti. É como uno juzgado em Estados Unidos e vai à silla elétrica e é executado na silla elétrica. Você imagina que esta persona vuelve a vivir, resucita. Resucita, entonces los alguaciles miran, los soldados y dicen, che, pero el médico ya dio el laudo de muerte, ya fue condenado este hombre. ¿Y qué hacemos ahora? No, las culpas de él ya están. Resucitó por suerte, ahora tenemos que dejarlo vivir. De cualquier manera no podemos hacer nada más, ya está ejecutado el hombre. ¿No es cierto? Y el médico atestó, acá está el atestado de muerte, el óbito. ¿Qué podemos hacer? Y la misma ley es contra matarlo de vuelta. Es decir, ahí cuando perdió la batalla Satanás. Y con el intento de acusar de vuelta a los resucitados en Cristo Jesús, aquellos por quienes Jesús ha muerto, a quienes Jesús ha dado una nueva oportunidad de vida, es lo que el apóstol Juan llama de nuevo nacimiento, en la charla de Jesús con Nicodemo. Nacimos de nuevo. Y Pablo dice, y este nacer de nuevo ahora no vivo más para mí. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Entonces aquellos planes que yo tenía antes de que Cristo muriera por mí, ya son otros. Ahora no son más míos. Ahora yo voy a vivir únicamente para los planes de Él. Ya los míos, ya fui condenado y muerto en la cruz con Cristo, una vez que Él ha muerto por mí. Y acá es donde nosotros en teología nombramos de muerte inclusiva. Estoy juntamente con Cristo crucificado. Cuando Cristo muere por mí, yo me incluyo en la muerte para mi ego, para mi yo, para mi orgullo, para todo lo que es contrario a Jesús, para mis tradiciones y para mis miedos. Me muero con Cristo. Y ahora la vida que tenemos, este querer regresar a los orgullos, querer regresar a cumplir la ley, a un mandamiento, a una tradición. Pablo está diciendo, no entendieron nada del Evangelio. No. Eso no es más Evangelio. El Evangelio es suficiente porque Él hace con que la ley quede sin fuerza para condenarnos otra vez. Una vez que Cristo ha muerto por nosotros. El justo por los injustos. Y cierra diciendo, vivo no yo, sino que Cristo vive en mí. Pero te veo vivo, te agarro, te siento, tenés carne y hueso. Este vivir que ahora tengo en la carne, sigue Pablo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y a sí mismo se entregó por mí. No desecho la gracia de Dios, gracias a Dios estoy vivo. Porque si pudiera salvarme a mí mismo por mis esfuerzos obedientes a la ley,
Cristo ha muerto en vano. Por demás murió Cristo. Y entender ese mensaje nos hace vencer las tradiciones y los miedos. Lo que cuesta a todos nosotros, como costó al apóstol Pedro. Y Pablo ya estaba un paso adelante. Pablo ya había comprendido, ya estaba en su corazón, estaba dispuesto a todo. Después de haber entendido que el evangelio también llegaría a los judíos. A los gentiles. Porque los judíos tenían un cierto orgullo de decir, el Dios es nuestro, no es de ustedes. Ustedes tienen otros dioses, como todas las naciones tuvieron. Nosotros siempre tuvimos el eterno. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ese pequeño orgullo de los judíos, decir, compartimos nuestro Dios con ustedes. La verdad que no es nuestro, es de todos. Este pequeño orgullo costaba todavía a Pedro decir, wow, baja al corazón lo que he entendido y que este Dios de los judíos también es Dios de los gentiles. Y el que salvó a los judíos también salvó a los gentiles. Y aquel que trajo comunión con los judíos también trajo comunión con los gentiles. Así que son nuestros hermanos y coherederos con Cristo Jesús. De todas las herencias y promesas que Dios ha dado a los judíos, Él ha dado también a los gentiles. Gracias a Dios por eso. No desprecio la gracia de Dios. Porque jamás en la historia ningún judío pudo cumplir con la ley. Ningún hombre pudo hacer esfuerzo suficiente para salvarse. Entonces, apóstol Pedro, estamos en la misma bolsa. Somos pecadores como los gentiles. Necesitamos la misma gracia en los gentiles. La misma ley que acusa a ellos, acusa a nosotros. Porque aunque la ley fue dada a nosotros, no pudimos cumplirla. No somos salvados por este esfuerzo, sino que por los méritos de Cristo, como bien oró Dani, en los méritos de Cristo. Vamos a orar.